Señor continúe bendiciéndonos, amados hermanos. Qué bueno estar aquí reunidos, disfrutando de su presencia. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 13, y me acompañan a leer. Voy a predicar básicamente del verso 12 al 17, pero para tener el contexto voy a leer desde el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también Él hagáis. Había expresado: intensamente he deseado compartir esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y más adelante expresó que él sabía que era la última ocasión que lo haría hasta el día en que volvería a celebrar esa cena en el reino de los cielos. Había un profundo anhelo en el corazón del Señor de compartir cosas que estaban allí y que él sabía que eran necesarias para que ellos pudieran continuar la obra que Cristo les había encomendado. Era, por tanto, a los ojos de nuestro Señor, un momento muy especial, y cuanto sucediera en este lugar tendría una gran trascendencia en la vida de aquellos discípulos. ¿Y qué hace Cristo? De acuerdo a lo que vemos en el verso 4, se nos dice que Él se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla, puso agua en una vasija y comenzó a realizar la tarea que ninguno de los que estaban en aquel lugar habría querido hacer. Él empezó a lavarle los pies a los discípulos. Obviamente, los discípulos no estaban esperando que Cristo hiciera un trabajo semejante. Ellos estaban más bien sorprendidos por lo que Cristo estaba haciendo. Miren el verso 6.
Simón Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y el verso 8 le dijo: no me lavarás los pies jamás. Esta acción que Cristo estaba haciendo era algo insólito, inesperado, era algo que los discípulos sinceramente no podían entender. Pero Cristo, como buen maestro, introduce sus intenciones al terminar la tarea de lavarle los pies con una pregunta. Y el verso 12 dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? En otras palabras, es como si Él les estuviera diciendo: ¿entienden ustedes lo que yo estoy tratando de enseñarles con esto? Todo lo que Cristo hizo en la tierra, hermanos, desde la primera acción hasta la última, tenía un propósito específico y premeditado por nuestro Señor. Cuando Él conversaba con los fariseos, siempre el Señor les hacía preguntas con tal de que ellos pudieran enfrentarse a la hipocresía de sus corazones. Cuando el Señor aceptaba una invitación de cena, no era porque Cristo quería codearse con la mejor de la sociedad, sino porque en aquella ocasión Él tenía la oportunidad de poder manifestar el evangelio del reino. Cuando Cristo hablaba con las personas, Él deseaba, como aquella mujer samaritana, que ellos fueran enfrentados a su pecado para que pudieran conocer el camino de la salvación. Y la verdad, todo lo que Cristo hacía estaba calculado para promover el avance del reino. Hermanos, todo lo que Jesucristo hacía tenía un propósito, y más ahora que estaba en los últimos momentos de su vida. Así que todo lo que Él estaba haciendo en este lugar tenía un propósito premeditado que Él quería enseñar a sus discípulos. Por eso les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y nuestro deseo en esta tarde es que podamos examinar cuál es el propósito específico que nuestro Señor tenía a realizar esta tarea tan baja de lavar los pies de sus discípulos. Y para que esta verdad, trayéndola a la luz, pueda afectar así positivamente nuestras vidas cristianas. Y vamos a hacerlo dividiendo el texto en 3 puntos. Primero, veremos la exhortación. En segundo lugar, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el resultado de seguir la exhortación. En primer lugar, veamos la exhortación que aparece en los versos 13 y 14. Allí leemos: vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Habiendo preguntado a los discípulos acerca de si ellos entendían el significado de lo que Él les había hecho, Cristo pone sobre ellos un deber que es declarar de una manera ineludible: vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermanos, el Señor no está sugiriendo, Él está diciendo de una manera enfática y además de esto autoritativa, que este debe de ser nuestra forma de actuar si es que nosotros les conocemos a Él.
Noten la forma en que introduce este deber, en el verso 13, donde dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. En otras palabras, Cristo está diciendo: ustedes han dicho que reconocen mi autoridad, y es cierto, yo poseo esa autoridad, pero ahora utilizo esa autoridad para poner delante de ustedes este deber. Pero también el Señor está diciendo: ustedes han dicho que reconocen mi autoridad, muestren que eso es así, haciendo lo que yo les ordeno. ¿Por qué? Veamos el verso 16. Porque el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Cristo está diciendo: vosotros me llamáis maestro, me llamáis señor, y yo voy a usar esa autoridad para pedirles una cosa: debéis lavaros los pies los unos a los otros, hagan lo que yo les ordeno. El Señor estaba consciente de que esta exhortación era solamente aplicable a aquellos que le conocían. Solo un verdadero discípulo puede corresponder a la exhortación hecha por su maestro. Veamos el verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Cristo está diciendo aquí: todas las cosas que estoy poniendo delante de ustedes, lo que estoy demandando únicamente, lo estoy demandando a aquellos que pueden hacerlo, a mis discípulos. No estoy hablando de todos vosotros. Yo sé a quienes he escogido. Él entendía perfectamente que este deber solo sería impuesto sobre aquellos a quienes se le había dado también el poder de ejecutarlo. Pero hermanos, si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, si decimos que somos de los suyos, entonces nos es imputada la necesidad de lavarnos los pies los unos a los otros. No hay escapatoria. La pregunta que nosotros debemos responder ahora es: ¿pero qué quiso decir el Señor Jesucristo al mandar a sus discípulos a que se lavaran los pies los unos a los otros? Estamos en el contexto de la cena. Él se quita el manto, se inclina, toma la vasija, el lebrillo, se ciñe la toalla, hace esta acción y ahora pone un deber sobre los discípulos. ¿Qué quiso el Señor decir? ¿Cuál es el mandato que nosotros debemos cumplir? Lo primero que tenemos que decir es que no se trata de la institución de un ritual. No se trata de la institución de un ritual. Muchas personas han venido a este texto y han venido lo que el Señor ha ordenado y han concluido leyendo esto, de que el Señor Jesucristo quería que los discípulos a través de todas las edades se lavaran los pies los unos a los otros. Y hermanos, nosotros vemos cómo aún en el día de hoy existen iglesias, las cuales una vez al año se toma el ritual de quitarle los zapatos a los pies de los hombres, traer un lebrillo y lavarlos con agua. Pero el Señor Jesucristo no está hablando acerca de instituir un ritual de lavarse los pies los unos a los otros. Lo que está implicando con esta acción aquí tiene mucho que ver con el significado que el acto tenía en la época en la cual fue ejecutado. Lavar los pies, hermanos, era un servicio que se hacía con la finalidad de quitar la suciedad de los pies de los demás. Recuerden, hermanos, que en aquella época las calles eran
hechas de tierra, y los zapatos que se usaban eran sandalias. Así que los hombres, cuando caminaban de una casa a la otra, aún habiéndose bañado, normalmente sus pies cogían polvo y tierra, y si había llovido, pues también en sus pies se pegaba el lodo. Así que cuando ellos llegaban a una casa, sentían la incomodidad de tener polvo y tierra en sus pies. Creo que eso es una cosa muy común y que todos conocemos. ¿Verdad que es incómodo andar con tierra metida debajo de los pies? Una sola piedrecita, y ustedes saben lo molesta que es. Lavar los pies era una muestra del deseo de la persona donde venían los demás, de que estuvieran cómodos, confortables al estar en la casa. Cuando usted llegaba a la casa de alguien y se lavaba los pies, lo que esa persona estaba comunicándole, diciéndole a usted que su deseo, su interés era que mientras él estuviera en su casa, estuviera lo más cómodo posible. Al mismo tiempo, este ritual se hacía como una muestra de aprecio y cortesía hacia las personas que recibían ese favor. Es bueno anotar aquí, hermanos, en detalle de que esa tarea en Israel estaba reservada exclusivamente para los esclavos, los de más baja categoría social en la casa. Así que cuando alguien visitaba la casa de otra persona, no era el dueño de la casa que se inclinaba para lavar los pies. Él mandaba a un siervo. Le lavaban los pies y entonces esa persona entraba a la casa de una manera confortable. En Lucas 7:44, nuestro Señor Jesucristo reprochó a Simón el fariseo que no le hubiera recibido en su casa lavándole los pies. Recuerden la escena en que él estaba sentado a la mesa y vino María Magdalena y lava sus pies con sus lágrimas y seca sus pies con sus cabellos. Y Jesucristo, viendo que Simón estaba despreciando a aquella mujer, le dijo: ¿ves esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. En otras palabras, Cristo estaba diciéndole: Simón, tu falta de cortesía y aprecio por mi persona es notoria por el hecho mismo de que no has cuidado de servirme en mi necesidad al yo llegar a tu casa. Llegué a tu casa y tú no me serviste. ¿Qué se está implicando entonces al decir que debemos lavarnos los pies los unos a los otros? Hermanos, se está implicando algo de importancia trascendental para la iglesia de Jesucristo. Se está implicando que debemos atender las necesidades ajenas, que debemos servir a los demás hermanos en sus necesidades, que nosotros estamos llamados a hacer esto como un deber. Cuando nosotros somos mandados a lavar los pies, estando siendo llamados a atender a nuestros hermanos en sus necesidades. La evidencia bíblica en este sentido es abundante. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis y llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en Hebreos 6:10 leemos: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos.
Hay más versos que fortalecen esto, pero lo dejaremos para luego. Así que vemos, hermanos, que atender las necesidades ajenas, servir a los demás en sus necesidades y no a nosotros mismos, es a los que nos ha llamado Cristo. Y esto no es una opción, no es una opción. Y yo te pregunto en esta tarde, hermano, ¿estás tú sirviendo a los santos? Estamos diciendo aquí que nuestro Señor Jesucristo en esta porción de la palabra dice: si ustedes me llaman a mí maestro y Señor, y realmente yo lo soy, ustedes deben hacer lo que les estoy diciendo. Deben lavar los pies de los demás. Es decir, deben atender a sus necesidades. Y vuelvo y te pregunto, hermano, ¿estás sirviendo a los santos? ¿Cómo es que tú vienes a la iglesia cada domingo? ¿Tú vienes a la iglesia a ser servido? A sentarte en ese banco, a calentarlo, a recibir las bendiciones de las personas que están aquí ministrando la palabra de Dios, a recibir las bendiciones de los hermanos que preparan las alabanzas, y luego que termina el servicio, que tu alma está cargada, que tus baterías espirituales están llenas, entonces te levantas y te vas para tu casa y te olvidas de la iglesia, de los hermanos, de las necesidades, hasta el próximo domingo cuando vuelves otra vez y carga tus baterías espirituales. ¿Estás sirviendo a los santos? La exhortación que nuestro Señor Jesucristo pone aquí delante de nosotros es que debemos servirnos los unos a los otros. No es una opción. Pero ahora, hermanos, nos preguntamos, ¿de qué forma debemos servir a los demás? ¿Cómo debemos lavarnos los pies los unos a los otros? Y eso nos lleva al segundo punto: el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo declarado el Señor Jesucristo el deber que ellos tenían de lavarse los pies los unos a los otros, inmediatamente presenta el ejemplo y la forma en que nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros. En Juan 13:15 dice el Señor: porque ejemplo os he dado. Como buen maestro, Cristo siempre ejemplificó todo aquello que Él quería que sus discípulos hicieran. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo llamó a los discípulos a que fueran misericordiosos y Él era misericordioso. Llamó a los discípulos a que fueran bondadosos y Él es bondadoso. La doctrina de Cristo siempre ha ido acompañada de la práctica. Y en esta ocasión Él dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él hizo todo esto porque Él deseaba y entendía necesario para la utilidad futura de estos discípulos darles un ejemplo para que ellos hicieran lo mismo que Él hizo. Y hermanos, ¿qué cosa fue que Cristo quiso enseñar aquí con su ejemplo? ¿Qué cosa fue que Cristo quiso enseñar aquí con su ejemplo? Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es que el Señor quiso enseñar con su ejemplo lo siguiente: la necesidad de la humildad en el servicio. Hermanos, ¿quién era aquel que había efectuado ese trabajo que estaba reservado para esclavos? Piensen en eso. ¿Quién era aquel que había efectuado ese trabajo que estaba reservado para esclavos? Dice la Escritura:
nuestro Señor Jesucristo es aquel de quien Juan dice en el verso 3 que Él estaba completamente consciente del poder que Él poseía. Miren el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Cristo, hermanos, cuando se inclinó delante de estos discípulos, tenía claramente en su mente quién Él era. Él estaba consciente de que el poder para hacer todas las cosas estaba en sus manos. Pero no solamente su poder, sigan leyendo el verso 3, y que había salido de Dios y a Dios iba. Hermanos, Cristo estaba consciente en ese instante de todo el poder, de toda la gloria y de toda la deidad que revestía su humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se inclinó delante de estos hombres pecadores, sabía claramente que esos que estaban allí habían sido creados por Él, diseñados desde antes de la fundación del mundo para que ellos estar postrados a sus pies adorándole. Y allí estaba Él en los pies de ellos haciendo una tarea, como hemos dicho, reservada para esclavos. Toda la gloria y toda la majestad de nuestro Señor no fueron en ese momento un estorbo para que Cristo hiciera el trabajo más bajo que había en su tiempo. Toda la gloria, toda la majestad, su poder, su deidad, su autoridad, no impidieron en la mente de Cristo que Él se rebajara para servir a aquellos hombres que no merecían ser servidos. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía una sola cosa en su mente, y esta era que esa tarea contribuía a la expansión del reino de Dios, el reino de su Padre. Y Él tenía un solo anhelo en su corazón: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. El Señor sabía que al ejecutar esa tarea les daría un ejemplo que llevaría adelante el reino de nuestro Señor y Dios. Y para Cristo cualquier tarea es digna si con eso se expande el reino de los cielos. Y si esa es la actitud del Maestro, hermanos, ninguna tarea, ninguna debe ser para nosotros lo suficientemente baja para que no podamos hacerla. Y te pregunto nuevamente, hermano mío, ¿cuál es la actitud de tu corazón cuando tú sirves a los santos? ¿Estás tú siempre mirando a tu alrededor para ver si hay alguna otra persona que se levanta y resuelve lo que tú sabes que está delante de ti? Cuando llegas a la iglesia y tú miras que hay algo que está fuera de sitio, o algún papel en el suelo, etcétera, ¿cuál es tu actitud? Tú piensas tal vez que hay personas que están llamadas para hacer esa tarea y que tú no estás llamado para hacer eso. ¿Piensas tú que hay cosas aquí dentro de la iglesia que tú la puedes hacer y otras cosas, por ser tan comunes, cualquier otro la puede hacer, y que están reservadas para otro y no para ti? Cuando se solicita un servicio y se piden hermanos para que limpien los baños, ¿qué piensas tú? ¿Baño yo? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? Cuando se piden hermanos para cuidar a los niños, ¿en qué piensas? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como gastando todos los talentos y capacidades que Dios te ha dado en cosas que realmente no tienen importancia? Hermanos, puede que tú seas una persona que tiene una gran educación, que tienes un gran trasfondo, una gran estatura,
Pero déjame decirte una cosa. Permite que sean los demás que te digan, no, hermano, deja eso, deja que otro lo haga y ven tú y haz esto otro. Pero no decidas esto en tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque podrías estar rechazando esos trabajos por ser demasiado pocos para tu capacidad. Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos aprender del ejemplo del Maestro, hermanos. Debemos pensar en los demás como si fueran superiores a nosotros y ver toda tarea, cualquier tarea, como digna, no importa cuál sea, si con ella nosotros estamos promoviendo el reino de Dios y la gloria del Padre. Esta es la actitud necesaria si nosotros de veras somos sus discípulos. ¿Qué dice Cristo? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Recordemos, Él se humilló, no la consideró baja, porque con ello Él expandía el reino de su Padre. Pero el ejemplo de Cristo nos enseña también, en segundo lugar, no solamente la necesidad de la humildad en el servicio, sino también la necesidad de condescender y servirnos los unos a los otros. Hermanos, no solo debemos tener una actitud de corazón que sea humilde para servir, sino que debemos entender que servirnos no es una opción. Estamos bajo obligación con los demás. Y en Juan 13:14 dice Cristo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el énfasis está aquí en lo que Cristo dice, pues si yo, es como si Cristo estuviera diciendo, ¿cómo es posible que si yo, siendo quien soy, siendo lo que soy, te serví a ti, haciendo que tus necesidades fuesen cubiertas, no hay ahora en tu corazón la disposición de servir a los demás? Hermanos, ¿qué fue lo que el Señor hizo a través de todo su ministerio? Cristo sirvió constantemente estaba rodeado de multitudes que impedían que nuestro Señor descansara. Recuerda que cuando cruzaban el lago en la barca, Él se durmió por el cansancio. Y en Marcos 3:20 dice que se agolpó la gente, que ellos ni aún podían comer pan. Por eso el Señor exclamó en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y así nosotros también, hermanos, si somos discípulos de Cristo, debemos entender que hemos sido llamados para ayudarnos unos a otros. No importa la tarea que sea o el sacrificio que esta tarea imponga. Hermanos, el ejemplo de Cristo está delante de nosotros. Y la Escritura dice en Hebreos 12 que la carrera de la fe se corre puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Y nosotros debemos de mirarle a Él. Considerad cuál haya sido su ejemplo, dice la Escritura. Hermanos, el estar en medio de los santos impone o demanda de ciertos trabajos, tales como ayudarlos en sus dificultades, necesidades, enfermedades, problemas, mostrándole a nuestros hermanos el carácter compasivo y misericordioso a través de nuestro servicio. El apóstol Pablo escribió en Romanos 15:2-3, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y hermanos, esta es la manera en que nosotros debemos de trabajar y funcionar en la iglesia. Y 1 Corintios 10:24, él declaró lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, estamos bajo obligación. Ese es el ejemplo de Pablo. Eso es lo que aparece en el Nuevo Testamento y ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lavar los pies, atender las necesidades de los demás, está por encima de nuestras necesidades. Y Cristo nos ha dado aquí en esta iglesia la oportunidad para que podamos ejercitarnos en esta gracia. Ay, hermanos, que el egoísmo que arropa nuestros corazones no nos impida servir. Pero hermano, si tú estás sirviendo, si todas estas cosas se están cumpliendo en tu vida, a ti te digo, cuando el desánimo, cuando el agotamiento, cuando el cansancio llegue a tu vida y trate de impedir que puedas servir y te lleve a pensar que estás sirviendo demasiado, mientras que otros están sentados calentando un banco, piensa en esta verdad, que Dios a ti te está dando una oportunidad mayor que a los demás de ser semejante a Cristo, una mayor oportunidad de ser semejante a nuestro Señor. ¿Quién ha servido más que Cristo? Nadie, ni tú, ni yo, ni nadie ha servido más que Él. Él es el ejemplo. Él te ha dado a ti ejemplo. Gózate, hermano, aunque sea en ese ejemplo. Hemos visto la exhortación, hemos visto el ejemplo de Cristo en cuanto a ese ejemplo. Hemos visto lo que nos enseña acerca de la humildad en el servicio y la necesidad de condescender y servir a los demás por encima de nuestras propias necesidades. Y finalmente veremos el tercer punto: el resultado de seguir o de obedecer la exhortación. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hicierais. Cristo está diciendo aquí, amados hermanos, que saber estas cosas, es decir, saber que existe sobre nosotros esa demanda para servir, que esa demanda es para servir en humildad, que esa demanda es para servir sacrificialmente en todo tiempo, no es suficiente. Saberlo no es suficiente. Saber estas cosas o conocerlas es practicándolas, poniéndolas por obra. Entonces nosotros recibiremos la bienaventuranza de parte de Dios y seremos felices. El texto está conectando, hermanos, el conocimiento con la práctica. Cristo prometió aquí, en esta porción, que aquellos que practican esta verdad serían felices. ¡Qué paradoja! El mundo mira a los hombres que son grandemente servidos y los idolatra y los tiene como felices. Mientras más sirvientes hay en la casa, mientras más cosas tienen, esos son los que el mundo mira como felices. Pero el Señor Jesucristo dice aquí, no. Mientras más tú sirves, mientras más te desprendes de tus propias necesidades para atender a los demás, mientras más tú hagas tareas que para los demás puedan ser como bajas, serás más feliz. ¡Qué paradoja! Y podemos ver el testimonio del apóstol Pablo en ese sentido en Hechos 20, de los versos 32 al 35, donde el apóstol Pablo estaba reunido con los ancianos de la iglesia de Éfeso y estaba partiendo de Mileto para Jerusalén, donde sería preso
y llevado a Roma. Y a partir del verso 32, él le declara lo siguiente: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, delante de nosotros está ahora el deber, delante de nosotros están aquellos que tienen necesidad de ser servidos, nuestros hermanos. Delante de nosotros está el ejemplo de nuestro Señor. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y la pregunta que yo te hago ahora es: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Atesorarás este conocimiento como parte de tu repertorio, de tal manera que cuando alguien te pregunte, tú sabrás decir exactamente el sentido y el significado de este texto, lo cual será sacado delante de tus ojos el día del juicio. O doblegarás tu orgullo y dispondrás tu corazón para servir al Dios vivo, sirviendo a su pueblo en sus necesidades. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Hermanos, despojémonos del orgullo, pongamos manos a la obra y busquemos la verdadera felicidad, poniéndonos nosotros al servicio de los demás. Pidamos que Dios nos dé el mismo espíritu, el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Satanás tratará de hacernos pensar que somos tontos, que servimos más que los demás, que nos sintamos descontentos por ello. Pero a la luz de lo que nosotros hemos visto, ¿hay razón para que nos sintamos así? Cuando nos sintamos decaer en el servicio, pensemos y recordemos las palabras de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. El Señor les bendiga.